Elías Romero salió por el portón de hierro de la prisión estatal cuando el reloj marcaba las 7 de la mañana. El aire frío golpeó su rostro, como si quisiera recordarle que el mundo afuera seguía girando sin él. Después de 6 años encerrado por un crimen que no cometió cada paso, le parecía un sueño una mezcla dolorosa de esperanza y desconfianza. Sus manos temblaban mientras sostenía la pequeña bolsa de tela donde guardaba las pocas pertenencias que le quedaban. Un par de camisas, un pantalón viejo, una foto arrugada de cuando aún tenía a alguien esperándolo en casa, y nada más. Durante un segundo se quedó inmóvil, sin saber hacia dónde caminar. No tenía familia, no tenía trabajo, no tenía hogar. Al menos no uno que siguiera siendo suyo. Lo único que había dejado atrás 6 años antes era Sombra, su perro, su compañero, su única compañía en un mundo que ya le daba la espalda antes de perderlo todo. Elías tragó saliva y dio un paso hacia afuera. Y entonces la vio. Una Chevrolet Silverado antigua color vino estacionada justo frente al portón. El vehículo no era nuevo, pero brillaba como si alguien lo hubiera lavado esa misma mañana. Elías frunció el ceño. Nadie lo esperaba. Nadie sabía la fecha exacta de su liberación, al menos nadie que él creyera que todavía se acordaba de su existencia. La puerta del conductor se abrió con un chirrido leve. De ella bajó una joven de unos 28 años, piel morena, cabello, recogido, ojos firmes, casi demasiado firmes para una desconocida. Elías Romero preguntó con voz suave pero segura. Elías dio un paso atrás. ¿Quién eres? La joven levantó las manos mostrando que no representaba peligro. Me llamo Lucía Hilario, dijo. Vengo en nombre de mi padre. Él me pidió que lo recogiera cuando saliera. Elías la observó fijamente. Ese apellido, Hilario, le sonaba vagamente familiar como un eco de su vida pasada, pero no lograba ubicarlo. No conozco a tu padre, respondió con cautela. Lucía bajó la mirada un instante. Respiró profundo y dijo, «¿Lo conociste? Pero tal vez no lo recuerdes. Mi padre era don Hilario, tu vecino de la cuadra. Él vivía 2 casas más abajo de la tuya». Elías sintió una punzada en el pecho. Hilario. El hombre que siempre estaba cuidando su jardín, sí. Lucía sonrió con tristeza. Mi padre murió hace 3 años. Antes de partir me dejó instrucciones muy claras. Cuando Elías quede libre, llévalo a casa. Él necesitará respuestas. Y tú debes enseñarle dónde encontrarlas. Elías se quedó helado. ¿Respuestas? Respuestas de que Lucía abrió la puerta del copiloto y lo miró con una seriedad inquietante. De por qué pasaste 6 años en prisión. Y de lo que te espera dentro de tu casa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Mi casa, susurró. Lucía asintió. Sé que tienes miedo de volver allí, pero debes hacerlo. No estás preparado para lo que vas a ver, pero aún así tienes que enfrentarlo. Elías sintió que el aire se volvía más pesado. Llevaba 6 años imaginando el momento de regresar, soñando con encontrar aunque fuera un rastro de su antigua vida. Pero la forma en que Lucía hablaba no dejaba espacio para ninguna fantasía. Sube, por favor, le pidió ella con suavidad. Mi padre dejó algo que debes ver. Algo que cambia todo. Elías dudó. Pero en el fondo sabía que no tenía elección. No tenía a dónde ir. No tenía a quién llamar. Y esa joven parecía ser la única persona en el mundo que aún sabía su nombre. Finalmente abrió la puerta y subió al vehículo. Cuando la camioneta empezó a avanzar por la carretera rural, Elías miró por la ventana, sintiendo que el mundo era demasiado grande para él. Cada árbol, cada poste, cada casa abandonada parecía hablarle del tiempo que había perdido.
Lucía preguntó de pronto sin mirarla. «¿Mi casa sigue en pie?» Lucía apretó los labios. «Sí, pero hay algo que debes preparar tu corazón para ver». Elías giró el rostro hacia ella. «¿Qué hay dentro de mi casa?» Lucía tragó saliva. Sus ojos se humedecieron apenas como si la respuesta también le doliera a ella. «Lo que quedó de alguien que te esperó durante 6 años». «¿Quién?», murmuró Elías. Lucía lo miró con un dolor que él no entendió, hasta que escuchó las palabras que le helaron el alma sombra. Elías sintió que el mundo se detenía. Lucía continuó en voz baja. «Mi padre encontró su cuerpo hace 3 años. Él nunca dejó de esperarte, Elías». Murió mirando hacia la puerta. La camioneta siguió avanzando, pero para Elías el tiempo ya no volvió a ser el mismo. El camino hacia el viejo barrio donde Elías había vivido parecía más largo de lo que recordaba, quizá porque 6 años no eran solo 6 años, eran una vida entera robada. Cada tramo de carretera le despertaba una punzada en el pecho, lugares conocidos pero envueltos en una distancia emocional imposible de medir. Lucía conducía sin prisa, respetando un silencio que no era incómodo sino necesario. Un silencio que permitía que los pensamientos de Elías fueran regresando uno por uno como fantasmas que despertaban después de demasiado tiempo dormidos. Siempre pensé que... Elías suspiró, que Sombra encontraría la manera de sobrevivir. Era fuerte, más fuerte que yo. Lucía bajó un poco la velocidad como si sintiera el peso de cada palabra. «Lo fue», respondió ella. Pero también era leal. No podía irse. Él te siguió esperando hasta el final. Elías cerró los ojos y apoyó la frente en el vidrio de la ventana. Intentó imaginar a su perro pequeño de pelaje oscuro, siempre moviendo la cola cada vez que él entraba por la puerta. Hace 6 años, el día de su arresto, Sombra había ladrado desesperadamente, intentando defenderlo, intentando seguir el auto patrulla. Y ahora saber cómo había terminado. Su pecho se apretó de un modo que ningún golpe en prisión había logrado causar. Después de unos minutos más, la camioneta dobló hacia un camino de tierra. Las casas viejas comenzaron a aparecer, algunas más envejecidas, otras con señales de vida. Elías observaba con un nudo en la garganta cada detalle. Era el barrio donde creció. Y al final de la calle, como una sombra del pasado, estaba su casa. La camioneta se detuvo. «Hemos llegado», murmuró Lucía, aunque Elías ya lo sabía. La casa estaba exactamente como él la recordaba, pero al mismo Toi Kunhak den Muk Daulong. El techo tenía partes hundidas, la pintura de las paredes se había desvanecido y la cerca de madera estaba rota en varios puntos. Pero lo peor era la sensación. Como si el lugar hubiese dejado de respirar hacía mucho tiempo. Elías abrió la puerta de la camioneta con manos temblorosas. El aire fresco olía a polvo, madera húmeda y abandono. «Desde que mi padre falleció, nadie entró aquí», explicó Lucía. La gente del barrio decía que la casa estaba embrujada, que se oían pasos, arañazos, ladridos. Nadie quería acercarse. Elías tragó saliva. «Era Sombra», susurró. «Era tu vínculo con él». Lucía lo miró con empatía. El vínculo que no se rompe aunque el cuerpo ya no esté. Caminaron despacio hacia la puerta principal. Elías sintió una electricidad extraña bajo la piel, como si la casa reconociera sus pasos. Como si alguien esperara este momento desde hacía demasiado tiempo. La puerta crujió al abrirse. Dentro todo estaba oscuro y cubierto de polvo. Muebles viejos, una mesa volcada, ropa que nunca llegó a doblarse. Una vida congelada en el instante en que él fue arrancado de su hogar. Pero había algo más.
Un silencio demasiado pesado, demasiado denso. Lucía le tocó suavemente el brazo. «Elías, quiero que estés preparado». Él asintió sin mirar atrás. Encendió la linterna del celular y avanzó por la sala. Cada paso levantaba polvo. Cada rincón parecía observarlo. La linterna iluminó la vieja alfombra, la mesa, el sillón donde él solía dormirse junto a Sombra. Y entonces, la luz se detuvo. Elías sintió que la sangre se le helaba. Allí, frente a la puerta trasera, sobre un pequeño espacio vacío donde antes había una cama para perros, yacía lo que quedaba de un amigo fiel. Un esqueleto pequeño, recostado con la cabeza, apuntando hacia la puerta, como si todavía esperara escuchar a su dueño entrar. Elías cayó de rodillas. La linterna le temblaba en la mano. Un sonido salió de su garganta, mezcla de llanto y incredulidad. «Sombra», susurró. «Perdóname. Perdóname». Lucía se mantuvo unos pasos atrás, respetando su dolor. Pero incluso ella tuvo que cubrirse la boca al ver la escena. El perro había muerto esperando al hombre que jamás volvió. Y lo más desgarrador era el detalle que solo alguien que los conocía habría notado. Sombra había muerto en la posición exacta en la que solía acostarse cuando escuchaba a Elías llegar del trabajo. Como si en su último momento hubiera creído con su corazón de perro fiel que él volvería. Elías tomó con manos temblorosas el pequeño collar en el suelo oxidado, con una placa casi ilegible. «Sombra, siempre contigo». Lágrimas gruesas cayeron sobre el piso. Su corazón dolía como si se rompiera por segunda vez en la vida. Lucía se acercó lento y se arrodilló a su lado. «Mi papá encontró su cuerpo 3 años después de tu arresto», dijo en voz baja. «Nunca tuvo el valor de moverlo. Dijo que era como mover la esperanza misma. Y que esa esperanza te pertenecía a ti». Elías cerró los ojos llorando en silencio. La casa entera parecía guardar su respiración como si estuviera siendo testigo de un reencuentro tardío. Triste, pero necesario. Lucía entonces añadió algo que hizo que Elías levantara el rostro lentamente con espanto y confusión. «Pero eso no es lo único que mi padre encontró en esta casa. Hay algo más, algo que él escondió para protegerte. Y ahora debes verlo tú». Elías la miró sin entender. Lucía se levantó, tomó aire y dijo: «Lo que mi papá descubrió aquí es la razón por la que tú estuviste 6 años en prisión». Los ojos de Elías se abrieron de par en par. Y la historia recién comenzaba. Elías permaneció de rodillas frente al esqueleto de Sombra durante varios minutos que parecieron horas. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquella casa. Cada recuerdo, cada ladrido, cada noche en soledad. Todo golpeaba su pecho con la fuerza de una vida entera perdida. Lucía, respetando su dolor, mantuvo silencio hasta que lo vio capaz de respirar sin quebrarse. «Elías», dijo con suavidad, «ven, mi papá dejó algo para ti. Algo que no podía entregarte mientras él vivía». Elías se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tomó el collar de Sombra y lo guardó en su bolsillo. Luego se puso de pie tambaleando un poco como si el alma se le hubiera hecho más pesada. Lucía lo guió hacia una habitación pequeña al fondo de la casa. Elías reconoció aquel cuarto era donde él guardaba herramientas y documentos personales. Nadie había entrado allí desde su arresto. Lucía sacó una llave pequeña de su bolsillo. «Esta llave me la entregó mi papá. Junto con instrucciones precisas», explicó. «Dijo que nadie más debía tocar nada aquí dentro». Solo Elías repetía siempre. La cerradura cedió con un clic seco. La puerta se abrió revelando una habitación casi intacta,
como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Las ventanas seguían cerradas, el aire estaba estancado y el olor a papel viejo lo envolvía todo. En la mesa había una caja de madera cubierta de polvo, pero cuidadosamente protegida por una manta. Lucía la señaló. «Esto es lo que mi padre quiso que vieras». Elías dio un paso adelante. Sus dedos temblaban mientras retiraba la manta. La caja tenía el nombre Hilario grabado en la parte superior. Lucía bajó la mirada. «Mi papá llevaba años investigando tu caso. Él sabía que eras inocente. Lo supo desde el primer día». Elías apretó los dientes conteniendo la frustración acumulada. Entonces, ¿por qué no habló? ¿Por qué no fue a la policía? Lucía tragó saliva como si le costara admitirlo. Porque nadie le iba a creer. Él era solo un jardinero, un trabajador más del barrio. Y Tomás Beltrán tenía poder, tenía dinero, tenía amigos en todas partes. Mi padre intentó denunciarlo varias veces, pero siempre lo callaron. Elías sintió un escalofrío bajar por su columna. Abrió lentamente la caja. Dentro había varias carpetas, cintas de grabación, fotografías antiguas, recortes de periódico y una carta doblada cuidadosamente. Llevaba su nombre, para Elías Romero. Abrir cuando vuelva a casa. Las manos de Elías tardaron varios segundos en reunir el valor para abrirla. Finalmente desplegó el papel y comenzó a leer. La letra era firme, de trazo antiguo, como la de un hombre que siempre escribió poco, pero siempre con intención. Elías, si estás leyendo esto, significa que has vuelto. Significa que la justicia oficial falló, pero la verdadera justicia aún puede alcanzarte. Quiero que sepas que nunca ni por un segundo dudé de tu inocencia. Yo estaba allí. Yo vi quién entró a tu casa aquella noche. Yo vi a Tomás Beltrán salir corriendo con tu maletín y escuché cómo Sombra intentó detenerlo. Lo escuché maldecir tu nombre y vi la sangre en su camisa, pero no tenía pruebas suficientes para enfrentarlo. Él tiene influencia, y yo solo era un hombre viejo que podaba jardines. Por eso me dediqué a recopilar todo lo que pude durante años. Cada palabra que Tomás dijo borracho, cada movimiento sospechoso, cada recibo, cada fotografía. Sabía que algún día saldrías de la cárcel. Sabía que volverías a tu casa. Y cuando ese día llegara, quería que supieras la verdad. A Elías se le nubló la vista. Lucía puso una mano en su hombro, pero él siguió leyendo con desesperación, como si la carta fuera una tabla de salvación. También quiero disculparme por algo que no pude evitar. Cuando entré a tu casa por primera vez, encontré a Sombra, tu perro, tu compañero. No dejó de esperarte. Lo dejé allí en el mismo lugar donde murió porque sentí que moverlo era romper algo sagrado. Lo siento, hijo. Ojalá hubiera podido salvarlo. Elías apretó la carta contra su pecho ahogando un sollozo. No fue tu culpa, viejo Hilario, susurró entre dientes. No fue tu culpa. Lucía lo observó con los ojos brillantes. Mi papá decía que la lealtad de un perro es más pura que la de cualquier hombre, y que tú merecías saberlo todo. Elías respiró hondo y leyó el final de la carta. Nikam. Dentro de esta caja encontrarás pruebas suficientes para reabrir tu caso, pero tendrás que decidir si quieres enfrentarlo, o si quieres comenzar una vida nueva lejos de todo. Sea cual sea tu decisión, debes saber esto. No estuviste solo. Nunca lo estuviste. Con aprecio, Hilario. Elías bajó la carta lentamente. Sus manos seguían temblando, pero ya no era por el dolor. Era por la mezcla de furia y esperanza que le recorría las venas. Lucía, dijo con voz ronca. ¿Qué más hay en esta caja?
Lucía abrió una de las carpetas y reveló algo que hizo que Elías sintiera un golpe seco en el estómago. Una foto de Tomás Beltrán entrando a la casa de Elías la noche del crimen. Lucía lo miró fijamente. ¿Y eso no es lo peor? Elías la miró confundido. Lucía tragó saliva antes de continuar. Mi papá no solo encontró pruebas, también descubrió que Tomás volvió a esta casa varias veces mientras tú estabas en prisión. Buscaba algo que dejó aquí, algo que aún no encontramos. Elías abrió los ojos con horror. ¿Quieres decir que estuvo aquí mientras Sombra aún...? Lucía asintió con dolor. ¿Y ahora que has salido? Tomás sabe que no podrá detener la verdad. Y hará todo lo posible para evitar que encuentres lo que él dejó escondido. Elías apretó los puños. El pasado no había terminado. La pesadilla apenas comenzaba. Elías respiró hondo intentando contener el temblor en sus manos, mientras observaba la fotografía de Tomás Beltrán con una mezcla insoportable de rabia y traición. Aquella imagen Tomás cruzando el umbral de su casa la noche del crimen valía más que 1000 palabras. Y sin embargo no era suficiente. Había algo más. Algo que según Lucía Tomás había dejado oculto en algún lugar de la casa. Algo tan peligroso, tan incriminador, que durante 6 años el hombre volvió una y otra vez, arriesgándose a ser visto solo para intentar recuperarlo. Lucía abrió una segunda carpeta dentro de la caja. Papeles amarillentos, anotaciones a mano de su padre, fechas, nombres, números de teléfono. Mi papá siguió a Tomás durante casi 4 años, explicó ella. Lo vio entrar aquí, lo vio registrar la casa a escondidas, lo vio salir sudando nervioso, mirando a todos lados. Él sabía que buscaba algo. Elías apretó los dientes. ¿Qué clase de basura podría esconder aquí? Lucía bajó la mirada. Algo que cambiaría todo. Mi papá nunca lo encontró, pero estaba seguro de que Tomás lo ocultó en una de las paredes, o en algún lugar de difícil acceso. Por eso te dejó las instrucciones. Sabía que tú serías el único con derecho a buscar. Elías caminó por la habitación mirándolo todo como si fuera la primera vez. Las paredes, el suelo, las estanterías. Todo parecía normal, pero algo no encajaba. Un sentimiento inquietante vibraba en el ambiente como si la casa guardara un secreto demasiado oscuro. ¿Te dijo específicamente dónde?, preguntó. Lucía negó. Solo dejó esta nota. Sacó un pequeño papel doblado varias veces. Lo abrió y se lo entregó. La letra de Hilario era apresurada, como si hubiera escrito aquello en un momento de urgencia. Lo que Tomás escondió está donde nada parece moverse, pero todo está fuera de lugar. Elías frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Mi papá tampoco lo entendía, respondió Lucía. Pero siempre repetía que las casas guardan la memoria de quienes las habitan, y que cuando algo está fuera del patrón, es porque alguien lo forzó. Elías salió del cuarto y comenzó a inspeccionar la casa. Lucía lo siguió sin interferir. Entró a la cocina. Abrió alacenas, movió cajas, revisó espacios oscuros. Nada. Entró al dormitorio. Miró debajo de la cama, detrás de las cortinas, entre viejas ropas. Nada. Entró al baño. Tuberías, azulejos, hendiduras. Nada. Entonces Elías se detuvo en la sala frente al esqueleto de Sombra y sintió una punzada extraña. Se agachó y tocó el suelo. Frío. Pero había algo más. El aire parecía moverse diferente. Como si desde esa parte del piso escapara un viento imperceptible. Aquí, susurró. Lucía se acercó. ¿Qué pasa? ¿El piso? Elías golpeó suavemente con los nudillos. El sonido era hueco. Lucía abrió los ojos. Hay
Algo debajo. Elías buscó alrededor y encontró una herramienta oxidada, una vieja barreta que usaba antes para arreglos en la casa. Insertó la punta entre dos tablas y empujó. Las tablas cedieron con un crujido seco. Una nube de polvo se levantó. Elías retrocedió un poco y luego apartó las tablas por completo. Debajo había un pequeño hueco oscuro del tamaño de una caja fuerte, o un escondite improvisado. Lucía tragó saliva. Mi papá nunca buscó aquí. Esta parte del piso siempre parecía perfecta. Nadie imaginó que estaría bajo tus pies, justo al lado de Sombra. Elías tomó aire y metió la mano dentro del hueco. Tocó algo duro frío. Sacó un objeto envuelto en una tela vieja. Lo dejó sobre el suelo con el corazón golpeando en su pecho. Desenvolvió la tela lentamente. Lucía dio un paso atrás llevándose la mano a la boca. Dios mío. Dentro de la tela había una pistola plateada con huellas visibles y manchas oscuras secas. Un reloj de pulsera roto con iniciales grabadas FR. Un sobre con dinero, billetes viejos amarrados con una liga. Una llave antigua. Un documento doblado con el sello de una notaría. Elías sintió que le faltaba el aire. Este reloj, dijo con la voz quebrándose. Era de Federico Rivas, el hombre del que me acusaron de matar. Lucía lo miró horrorizada. Entonces Tomás no solo te incriminó. Escondió el arma del crimen aquí en tu propia casa, justo antes de hacer la denuncia. Elías cerró los ojos. Todo comenzó a encajar. El arma, el reloj, el dinero, las visitas nocturnas de Tomás, el miedo, la culpa, el silencio. Pero aún quedaba un detalle. Abrió el documento doblado. Era un contrato de compra-venta. La firma del comprador, Tomás Beltrán. El comprador adquiere la propiedad ubicada en calle 14, lote 3, en cuanto el propietario actual no pueda reclamarla legalmente. Lucía se llevó la mano al pecho. Querían tu casa. Querían sacarte del camino. Desde el principio. Elías sintió una ola de furia quemarle el estómago. La traición no eran años. Era una vida entera. Tomás había querido quedarse con su casa, su terreno, su vida. Y para lograrlo, lo había enviado a prisión. Justo entonces un ruido afuera los sacó de sus pensamientos. Un golpe seco. Luego otro. Lucía se congeló. ¿Escuchaste eso? Elías se levantó de inmediato mirando hacia las ventanas. Otro golpe. Más fuerte. Como si algo o alguien estuviera golpeando la puerta principal. Lucía se acercó temblando. «Será el viento». Elías negó. Apretó los dientes. «Ese no es el viento». Un cuarto golpe hizo temblar la madera, y una voz ronca, desconocida pero amenazante, resonó desde afuera. «Elías, sabemos que estás ahí. Deja de buscar lo que no te corresponde». Lucía retrocedió con miedo. Elías sintió el corazón acelerarse. La sombra del verdadero culpable ya sabía que habían encontrado algo. Y no iba a permitir que la verdad saliera a la luz. Los golpes en la puerta resonaron como martillazos directos al corazón. Elías y Lucía se quedaron inmóviles, atrapados entre el miedo y la sorpresa. Otro golpe. Más fuerte. La madera crujió peligrosamente. «Elías». La voz ronca volvió a escucharse. «Ábrenos la puerta. Ahora». Lucía respiró entrecortadamente. «Son ellos». «¿Verdad?» Elías asintió sin apartar la mirada de la puerta. Tomás no vendría él mismo. Mandó a sus hombres. Lucía se abrazó los brazos temblando.
¿Qué vamos a hacer? Elías pensó rápido. Dejar que entraran sería un error. No podían perder la caja, ni las pruebas, ni la oportunidad de demostrar la verdad, pero tampoco podía exponer a Lucía al peligro. «Escóndete», dijo él señalando la habitación del fondo. «Quédate ahí. Pase lo que pase, no salgas. No, Elías». Lucía negó con lágrimas en los ojos. «No voy a dejarte solo». Elías tomó su mano con firmeza. «Tu padre te protegió toda la vida. Ahora me toca a mí. Ve». Lucía dudó unos segundos, pero al final obedeció. Corrió hasta el cuarto trasero y cerró la puerta suavemente. Los golpes en la puerta principal cesaron de repente. Silencio absoluto. Elías sabía que no era buena señal. Se acercó a la ventana lateral y levantó un poco la cortina. 2 hombres estaban afuera. Ambos robustos, vestidos de negro, rostros cubiertos con pañuelos. Uno sostenía una barra de hierro. El otro tenía algo en el cinturón. Parecía un arma. Elías tragó saliva. Estaban dispuestos a todo. Uno de ellos habló. «No queremos hacerte daño, pero Tomás necesita algo que es suyo. Entréganos la caja. Sabemos que la encontraste». Elías apretó los dientes. «Suya». Esa palabra era una puñalada. El hombre golpeó la puerta nuevamente. «No nos hagas enfadarnos». Elías retrocedió un paso. La casa crujió, casi como si también tuviera miedo. Entonces, algo extraño ocurrió. Un sonido bajo casi imperceptible recorrió la sala. No venía de afuera. No venía del viento. Venía de adentro. Un gruñido, profundo, afilado, amenazante. Elías sintió que el corazón se le detenía. «No», susurró sin poder evitarlo. El gruñido se repitió. Esta vez, más fuerte, más claro. Un ladrido seco resonó como un trueno en la casa vacía. Elías dio un salto hacia atrás. Lucía desde el cuarto soltó un grito ahogado. Los hombres afuera se quedaron congelados. «¿Escuchaste eso?», preguntó uno nervioso. «Parece un perro. Pero esta casa está abandonada». Elías miró hacia el punto exacto donde yacía el esqueleto de Sombra. El aire estaba pesado alrededor del cuerpo del animal, como si algo invisible se moviera, como si una presencia antigua y fiel despertara para defender su hogar. Otro ladrido. Más furioso. Más intenso. Los hombres afuera dieron un paso atrás. «Oye, mejor vámonos. Esto no me gusta». «Cállate». «Es solo un sonido. Un truco». Pero el segundo ladrido fue tan poderoso, tan profundo, que la ventana vibró. El primer hombre soltó la barra. «No es un truco. Aquí no hay perros. Yo vine aquí antes. Nunca vi nada. Nunca escuché nada. Esto no es normal, amigo». El otro comenzó a sudar. Tomás dijo que aquí se escuchaban cosas raras. Que el perro del tipo no se fue nunca. Susurró él con auténtico pánico. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los hombres comenzaron a retroceder hacia la camioneta afuera. Uno tropezó con una piedra. El otro intentó convencerlo de no huir, pero el miedo era más fuerte. «¡Vámonos de aquí!», gritó el primero. «No pienso entrar a esa casa por nada del mundo». Ambos corrieron hasta el vehículo, encendieron el motor y desaparecieron en la calle como si los persiguiera el mismísimo diablo. Cuando quedaron solos, la casa cayó en un silencio sepulcral. Lucía salió lentamente del cuarto pálida con los ojos muy abiertos. «Elías, dime, ¿fuiste tú quien hizo ese sonido?».
Elías negó todavía conmocionado. No, Lucía. No fui yo. Ella tragó saliva. Entonces, ¿qué fue? Elías miró el esqueleto de Sombra. El collar colgaba en su mano aún tibio por el sudor de sus dedos. Un temblor recorrió su cuerpo. No lo sé, susurró. Pero Sombra nunca permitió que nadie me lastimara, ni siquiera ahora. Lucía se abrazó a sí misma. Esto no es normal, Elías. Si esos hombres escucharon lo mismo que yo. Se lo dirán a Tomás. Elías asintió. Lo sé. Y Tomás no se va a quedar de brazos cruzados. Lucía lo miró con miedo. Ahora que saben que encontramos la caja, ¿qué crees que harán? Elías cerró los puños con los ojos ardiendo. Lo que siempre hacen los cobardes cuando la verdad los acorrala. Atacarán de nuevo. Más fuerte. Más sucio. Lucía abrió la boca para responder, pero un ruido proveniente del patio trasero la hizo dar un salto. Una piedra golpeó la ventana. Luego otra. Luego otra. Y una voz desconocida gritó desde la oscuridad. «Esto no ha terminado, Romero. La próxima vez no nos iremos con las manos vacías». Elías se acercó a la ventana sin miedo. No susurró con rabia contenida. La próxima vez será la justicia la que los está esperando. Lucía lo miró temblando. Elías, tenemos que ir a la policía mañana mismo. Él asintió. Sí. Pero primero, debemos reunir todo. Todo lo que Tomás dejó atrás. Lucía respiró hondo. Y si vuelve esta noche, Elías apretó el collar de Sombra con fuerza. Que venga. Esta casa no está desprotegida. Y por primera vez en 6 años, Elías sintió que no estaba solo. La noche pasó en silencio, pero no en paz. Ni Elías ni Lucía durmieron. Se turnaron para vigilar la casa temiendo que los hombres de Tomás regresaran. Sin embargo, nadie volvió. La misteriosa defensa que había sacudido a los intrusos había sido suficiente. Por ahora. Al amanecer, Lucía preparó café con manos temblorosas. Elías se sentó en la mesa mirando la caja de pruebas como si contuviera su destino entero. A su lado el collar de Sombra brillaba débilmente con la luz del sol. «Tenemos que hacer esto», dijo Lucía intentando sonar fuerte. Elías asintió. «Sí, ya es hora». Guardaron la pistola, el reloj, los documentos y las fotos en una mochila. Después Elías echó un último vistazo a la sala, al pequeño espacio donde Sombra había muerto esperando. Una tristeza antigua pero necesaria lo atravesó. «Perdóname, compañero», susurró. «Hoy terminamos lo que tú empezaste a defender». Salieron de la casa y se dirigieron a la comisaría del pueblo. La policía no tardó en sorprenderse. El detective a cargo, un hombre serio de unos 50 años, revisó las pruebas una a una mientras murmuraba cosas entre dientes. «Con esto», dijo finalmente, «no solo podemos reabrir tu caso, Elías. Podemos destruir por completo la coartada de Tomás Beltrán». Elías apretó los labios. «Ha tenido 6 años para mentir. Asegúrese de que esta vez no pueda escapar». Lucía intervino. «También queremos protección. Anoche intentaron entrar a la casa. Están desesperados». El detective asintió. «Les asignaré una patrulla. Tomás no pondrá un pie fuera de su mansión sin que lo observemos». Esa misma tarde la policía arrestó a Tomás Beltrán en su oficina. La noticia corrió como un incendio por el pueblo. La gente que antes dudaba ahora murmuraba con vergüenza. Algunos evitaban mirar a Elías. Otros le ofrecían disculpas improvisadas. La investigación avanzó rápido. Las huellas en el arma coincidían con Tomás. El reloj pertenecía efectivamente a Federico Rivas.
Las grabaciones de borracheras eran incuestionables. Los documentos mostraban un plan claro: quitarle la casa a Elías, incriminarlo y comprar la propiedad por una miseria. Tomás negó todo al principio, pero su máscara se derrumbó cuando los dos hombres que lo ayudaban confesaron. Nos obligó, dijeron. Él nos mandó. Él nos pagaba. No había escapatoria. 3 meses después llegó el juicio. La sala estaba llena. Periodistas, vecinos, curiosos. Y allí en la primera fila Lucía sentada junto a Elías, dándole fuerza. El juez leyó el veredicto con voz firme. Elías Romero queda declarado completamente inocente de todos los cargos. Se revoca la condena anterior y se ordena su reparación por error judicial. Elías cerró los ojos sintiendo que 6 años de oscuridad se desprendían de su piel como polvo antiguo. El juez continuó. Tomás Beltrán es declarado culpable de homicidio, manipulación de pruebas, soborno, intento de obstrucción a la justicia y allanamiento de morada. Será sentenciado a 40 años de prisión. Tomás gritó, maldijo, pero ya no importaba. Su poder había terminado. Lucía tomó la mano de Elías y él no pudo contener las lágrimas. «Lo lograste», dijo ella. «Lo logramos», corrigió él. El Estado otorgó a Elías una indemnización considerable. El dinero no podía devolvérsele los años perdidos, ni el amigo que murió esperando, pero podía abrir una nueva vida. El primer proyecto de Elías fue claro. «Quiero enterrar a Sombra como se merece», dijo. Lucía lo acompañó. Eligieron el árbol donde Sombra solía dormir la siesta. Elías cavó la tierra con sus propias manos, sin dejar que nadie más lo hiciera. Cuando colocó los huesos envueltos en una manta suave, se arrodilló y lloró como no había llorado en años. «Gracias», susurró. «Por proteger mi hogar, por no dejarme solo, por esperarme más allá de la vida». Lucía puso una mano en su hombro. Él dejó de sufrir, Elías. Ahora puede descansar. Justo cuando ella terminó de hablar, una suave brisa movió las ramas del árbol. Las hojas crujieron. Un sonido leve, un jadeo alegre breve pasó entre ellos. Lucía abrió los ojos. «¿Lo oíste?» Elías sonrió con lágrimas en la cara. Sí, era Sombra. Pasaron unos segundos más de silencio pacífico. Luego se levantaron. Con el dinero de la indemnización, Elías propuso un sueño: ayudar a quienes como él salieron de prisión sin nadie esperándolos. «Quiero crear un lugar donde puedan empezar de nuevo», dijo. «Un hogar temporal, apoyo psicológico, capacitación, esperanza». Lucía asintió emocionada. «Mi padre estaría orgulloso. Y yo también te ayudaré». Elías sonrió. «Lo llamaré Centro Sombra. Así nadie olvidará jamás al que me enseñó lo que significa la lealtad». El centro abrió sus puertas un año después. Personas de todo el país llegaron buscando una segunda oportunidad. Y Elías estaba allí para recibirlos con la misma paciencia que alguien le había mostrado alguna vez. Lucía trabajaba a su lado. Los vecinos que antes guardaban distancia ahora colaboraban como voluntarios. La comunidad empezó a sanar. Elías sabía que su vida nunca sería la misma, pero también sabía que a veces del dolor más profundo puede nacer la mayor luz. Una noche, mientras cerraba las puertas del centro, Elías miró hacia el árbol donde enterró a Sombra. El viento sopló suavemente. Las hojas se movieron. Un sonido familiar, un ladrido leve, cariñoso, cruzó el aire. Elías sonrió. «Ya sé, amigo. Estoy en casa». Y por primera vez en 6 años se sintió verdaderamente libre.